Muy buenas noches, bienvenidos al programa Las Claves. Cuando están a punto de cumplirse 2 años en la presidencia, Juan Manuel Santos está viviendo uno de sus puntos o de sus momentos más críticos, entre otras cosas por la abortada y frustrada y fallida reforma de la justicia, por el bajonazo que registran las encuestas y por la arremetida del expresidente Uribe y sus corifeos empeñados en torpedar su gobierno, en socavar su mandato y en recuperar el poder. Y es por eso que lo que nos vamos a proponer hoy es a tratar de hacer un balance de la gestión del presidente Santos lo más ajustado posible a la realidad. Nos acompañan esta noche, como de costumbre, a mi derecha Antonio Caballero, que comparte la dirección del programa. Está la doctora Clara López Obregón, es alcaldesa de Bogotá y presidenta del Polo Democrático, que hasta el jueves era el único partido o movimiento en oposición oficial al gobierno. Y está también con nosotros la profesora Marielle Dutoff de la Universidad Externado de Colombia, periodista y corresponsal del periódico francés Le Monde. A ellos les agradezco que nos acompañen esta noche y, como de costumbre, los invito a que vean como aperitivo y para darle plataforma a la discusión un pequeño reportaje que hace el equipo periodístico de Las Claves, en el cual consultamos opiniones de expertos, entre ellos el de León Valencia, director de la Fundación Nuevo Arcoíris, y del economista Alejandro Gaviria, decano de la Universidad de Economía de la Universidad de los Andes. Entonces los invito a ver este pequeño reportaje que nos darán algunos puntos para empezar a plantear la discusión. No le van bien las cosas al presidente Juan Manuel Santos cuando está a punto de cumplir 2 años de mandato. El escándalo de la reforma judicial abortada, la percepción difusa de que ha aumentado la inseguridad, el acoso de su antecesor Álvaro Uribe, que acaba de crear un partido para evitar que sea reelegido, llamándole traidor varias veces al día, han provocado una bajada decisiva en su popularidad, cifrada en más de 15 puntos en las últimas semanas, con una tendencia a seguir descendiendo. ¿Hasta qué punto es cierta la idea de una inseguridad creciente en Colombia? En opinión del politólogo y directivo de la Corporación Nuevo Arcoíris, León Valencia, Uribe vendió una idea, era que estamos en el fin de las guerrillas, que ya había ganado la guerra, y descuidó el que esas fuerzas pudieran reorganizarse, que tiene una capacidad de mutación y de cambio enorme en el caso de las guerrillas. Y entonces se descuidaron las Fuerzas Armadas y eso volvió a tomar ventaja, y tenemos unas guerrillas disminuidas en su número, en las fronteras, con bajas muy sensibles en los mandos superiores, pero una guerrilla que se dispersó en pequeños grupos y que está teniendo una capacidad enorme de presión sobre la fuerza pública. Hoy hay muchos reclamos a que hay una reactivación de guerrillas, que hay una reactivación de paramilitares, y eso es verdad, pero eso no empezó con Santos. En lo que hay una mejora en la seguridad es en cuanto a reducción de homicidios por parte de delincuencia común, por parte de violencia reactiva, y en eso es muy sensible. Eso indica una mayor capacidad de la policía para perseguir a delincuencia común, para controlar zonas importantes de la geografía nacional. Según Valencia, no es tan cierto que la seguridad haya empeorado respecto a la etapa de Uribe. Sin embargo, persisten graves problemas como el de las llamadas BACRIM o bandas criminales emergentes procedentes en muchos casos del paramilitarismo. Mutaron en lo que se llama hoy bandas criminales y también empezaron a reestructurarse en todo el país. En el 2008 eran 32 grupos, luego se redujeron a 7 grandes estructuras que hoy tienen en jaque muchos lugares del país otra vez, y que están haciendo cosas parecidas a lo que hacían los anteriores paramilitares. Desde el punto de vista del conflicto, todo empezó otra vez en el gobierno Uribe y le tocó a Santos afrontar eso. Economista de formación, Santos puso como lema principal de su gestión la llamada prosperidad democrática, con programas como el de Tierras y Víctimas o las famosas locomotoras, en sustitución de los ridículos huevitos de Uribe. ¿Hasta qué punto ha funcionado la política económica santista como algo nuevo respecto a la etapa anterior? Responde para Las Claves el analista económico y decano de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. Cuando Santos asume la presidencia, lo asume, dijéramos, con una idea como de la prosperidad,
y con un cierto optimismo grande. Él dice, llegó el momento, llegó la hora de Colombia. Yo creo que ese optimismo ha comenzado a decaer. Y cuando ese discurso un poco vago de la prosperidad ha comenzado a, de alguna manera, perder fuerza, no veo muchos objetivos y eso me preocupa. Bueno, lo primero que habría que decir sobre las locomotoras es que era una idea interesante, era una idea, dijéramos, que para un economista se remonta a algo que en este país no se había dado en un tiempo largo, y es escoger algunos sectores líderes que iban a impulsar la economía. De las 5 locomotoras tenemos solamente una, y esa una no está creciendo por nada que haga el gobierno. Podríamos tener cualquier gobierno haciendo lo que quiere y los precios de las materias primas del petróleo, que a su vez están, dijéramos, dependientes de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 10 años. Y es esa mayor demanda jalonada por China y las economías emergentes. Ahí está la clave de la locomotora minero-energética. En cuanto a la suspendida reforma a la educación y el marasmo en la salud, el decano de Economía de los Andes concluye. Yo veo, por ejemplo, una continuidad que no ha sido buena para el país en el tema de salud, donde lo que ha venido ocurriendo son reformas en el margen, muchos anuncios, pero todavía un gran desorden institucional. Hay otro tema que me preocupa y es parte también de los objetivos que no se han cumplido, y es educación superior, donde se presentó una reforma, la reforma fracasa, hay expectativas de la población, el tema queda ahí. Respecto a los tratados de libre comercio ya suscritos, Alejandro Gaviria sostiene. Firmar un montón de TLCs y no tener una buena infraestructura parece contradictorio. Firmar TLCs y no tener, por ejemplo, procesos de acompañamiento en transferencia de conocimientos al sector agrícola puede también ser contradictorio, o en algunos casos puede ser incluso perjudicial. Lo más complicado de todo esto es que las capacidades estatales siempre son una variable clave para que esos procesos tengan éxito, y eso es lo que no tenemos, ¿no? Para algunos, al presidente Santos no le han permitido arrancar en programas estrella como la restitución de tierras, los viejos intereses regionales y la herencia corrupta del uribismo. Para otros, como el ex candidato presidencial del Polo Democrático Carlos Gaviria, Santos representa los mismos intereses de Uribe con otros métodos. Aunque no puede ignorarse el gran logro que supone la normalización de las relaciones con la región. Para muchos, es un presidente de anuncios más que de realidades. Pasados 2 años desde que consiguió vencer a la ola verde de Antanas Mocus, ¿cuál es el balance real del gobierno Santos? Bueno, queda el tema planteado. ¿Cuáles son las verdaderas causas del bajonazo en las encuestas que registra el presidente Santos? Y la pregunta también es si este bajonazo y esta caída en su popularidad y en su imagen ponen en jaque la reelección. Antonio. Lo que se ha dicho varias veces ya aquí, que es un gobierno de anuncios. El primero que lo dijo fue el propio Álvaro Uribe. Y efectivamente es que Santos no ha hecho más que anunciar cosas que luego no se han llevado a la práctica, en su mayoría. O bien retira la reforma de la justicia, retira la reforma de la educación, o bien no avanzan, como es la política de tierras, de restitución y de reparación a las víctimas, o bien las anuncia cuando todavía falta muchos meses para que empiecen a funcionar, como fue el caso de la restitución de tierras. Y pues la bajada de la popularidad de Santos yo creo que se debe fundamentalmente a eso, a que no ha puesto nada en práctica de todo lo que había anunciado. Doctora Clara. Sin lugar a dudas, eso de inaugurar leyes más que ejecutarlas, como lo dice Antonio, es un factor clave. No es solamente la fallida reforma de la justicia, pero lo que pasa es que nosotros teníamos como unas fundadas expectativas de que Santos iba a reinstitucionalizar el país. Después de que Álvaro Uribe se dedicó a tener una pugnacidad con la rama judicial, a cazarle peleas a don Raimundo y con todo el mundo, a utilizar el DAS de manera indebida, a generar condiciones casi de preguerra con nuestros vecinos. Uno veía en el presidente Santos una especie como de soda bien, de buen recibo. Pero a ver, en aras de la verdad, no hay, digamos, no produjo una aclimatación armónica con las Cortes, no hubo una reinstitucionalización, el hecho de tener relaciones institucionales con las bancadas y con los partidos, el hecho de haberse enfrentado a una institucionalidad
totalmente deteriorada por el gobierno de Uribe, de tratar de reorganizar los ministerios, de poner orden en la contratación. ¿No conspiran un poco a que primero había que poner la casa en orden antes de empezar a poder poner en práctica las ofertas? Sí, desde luego, pero es que esa promesa de reinstitucionalización fue la que se vino a pique con todo el proceso de reforma de justicia, que con todo respeto el tema muestra que la institucionalización no fue tan profunda como uno esperaba. Por ejemplo, no pienso que haya establecido unas relaciones institucionales con los partidos. Lo que se creó ahí fue un mecanismo de una coalición con una mayoría apabullante en el Congreso para que las decisiones pasaran de sede de Congreso a sede administrativa, ya fuera en el Ministerio del Interior o en la Casa de Nariño, una total ignorancia de cualquier visión o propuesta distinta. Quiero decirle, ¿ustedes como oposición se han sentido maltratados por el gobierno? Yo creo que éramos maltratados y vilipendiados por el gobierno Uribe, pero por el gobierno Santos somos completamente ignorados. Y eso en una democracia no solamente es inconveniente, sino que es peligroso. Porque cuando no se escuchan las voces del pluralismo y pasamos del bipartidismo del Frente Nacional al monopartidismo del Frente de Unidad Nacional, estamos en calzas prietas y eso es lo que se protocoliza con el caso de la reforma de la justicia. Que queda protocolizado que el Congreso es un apéndice más del legislativo y nada más. Exactamente. María, ¿qué opina de todo esto? Para Usted volver a como la una primera visión... pregunta de que por qué explicar el bajonazo de Santos, yo creo que en la coyuntura, obviamente, el desastre de la reforma a la justicia ha pesado mucho. Reforma a la justicia que, como dice mi amigo Ricardo García, no era ni reforma y muchísimo menos justicia. Y por Era todos una los reforma problemas política disfrazada. Sí, yo creo que si uno mira un poco con más distancia, pues la cosa es que Santos ha beneficiado de una luna de miel excepcionalmente larga, ¿sí? Casi 2 años de luna de miel, en parte porque como se presentó o ganó la elección como heredero del presidente Uribe y que se cuidó de no pelear con el presidente Uribe, logró mantener el apoyo de buena parte de los uribistas a lo largo de esos 2 años y las reformas anunciadas e implementadas, y yo creo que hay que seguir valorando la ley de tierras y víctimas y exigir que se aplique, pero yo creo que sí, el nuevo discurso, los relativos logros en el escenario internacional han logrado que efectivamente mucha gente dijo nunca, sí, que o sea, antes de que lo culparan de ser traidor, muchos más hacia el centro, inclusive hacia la izquierda, dicen, uy, bienvenido, sí, que dicha que haya sido traidor Santos. Entonces ha logrado como beneficiar de un consenso que yo creo que es relativamente excepcional durante 2 años y que obviamente se está agotando por todo lo que ya han estado mostrando y que estamos llegando a la paradoja que lo que han estado subrayando en el informe es que Santos, quien lo hubiese creído, está amenazado por una oposición de derecha, ¿no? Que es de las paradojas de este país, cuando uno podría pensar que la no aplicación de la reforma de educación, yo creo que es mucho más el problema que la educación superior, que alguien que quisiera ser el gran reformista no haya sido capaz en 2 temas tres, o sea, salud, educación y justicia, no presentar nada los 2 años, pues obviamente es un balance muy... Y en la parte económica, empleo, porque bueno, ahí hay un tema por partes, mimetizado. pero yo quisiera... Antes de eso, dice Clara con razón que este gobierno ignora la oposición de izquierda, el polo democrático, pero es también porque la oposición de izquierda no ha hecho prácticamente nada. Es decir, ha habido únicamente el juicio, digamos, a la política de tierras del gobierno, que se hizo cuando la política de tierras apenas estaba empezando, y prácticamente nada más. No, Antonio, yo quiero que usted haga una buena relación. ¿Quién denunció con un debate magistral el tema de la salud en Colombia? El Polo Democrático a través de su bancada parlamentaria. ¿Quién fue quien durante 2 años casi que se le arrodilló al gobierno? Incluso el Comité Ejecutivo Nacional del Polo le envió cartas al presidente alertándole de que eso no era justicia, ni siquiera una reforma política disfrazada, sino una legislación en beneficio propio de los congresistas. El problema es que la izquierda se ha deslegitimado por todo el problema del polo para, digamos, justa o injustamente, el fracaso de Bogotá le cayó como un piano al polo que no supo reaccionar a tiempo. Sin lugar a dudas, eso es un demérito del polo muy grande, pero eso no le quita el hecho de que en una sociedad pluralista usted tiene que escuchar. Claro. Y en la crisis de representación en el Congreso
se va a la Corte Constitucional precisamente para que allí se corrija cuando se omite, cuando las mayorías apabullantes legislan en beneficio propio o discriminan a las minorías o privilegian a algunas minorías. Pero fíjese que aquí se abortó ese proceso democrático y se generó fue un hundimiento no por inconstitucional de la reforma, un hundimiento inconstitucional por inconveniencia. Hágame el favor. Eso es lo que yo digo, es ignorar la oposición. Y la oposición no es solo el polo, la oposición es una opinión pública que de más en más se está movilizando. Pero en todos estos concentrémonos en la frentes. gestión presidencial y vayamos a un tema que es el más sensible y el más crítico, que es el de la gestión en materia de seguridad. Las críticas provienen, las más fuertes, provienen de la oposición encabezada por el presidente Uribe, que en un hecho insólito el jueves pasado en el evento del Nogal transgredió todos los límites y llamó prácticamente a la rebelión del ejército y de la policía frente a las políticas de gobierno. ¿Cómo ven ustedes el tema de la seguridad en materia de gestión del gobierno Santos y, por otro lado, la oposición a partir de ese punto encabezada por el presidente Uribe? Antonio. Sí, en eso dijo una cosa León Valencia en este programita que vimos hace un momento, que eso no empezó con Uribe, no empezó con Santos, empezó con Uribe. Y efectivamente, Uribe había convencido por 2 veces a los votantes de Colombia de que él iba a acabar con la guerrilla, y eso no sucedió. Es lo que suele suceder, por otra parte, con los anuncios demasiado pretenciosos de los gobernantes. No sucedió, pero como se mantenía la ficción del huevito de la seguridad, no empezó eso a calar en la opinión, sino ya ha empezado el gobierno de Santos. Creo que en ese sentido tiene razón Valencia y no es decir, el gobierno de Santos, que fue el ministro de Defensa de Uribe, fue víctima del triunfalismo excesivo del anterior gobierno y del fin del fin. María, ¿qué piensa en ese tema? Yo creo que no solamente el triunfalismo, sino una lógica de la política de seguridad. O sea, efectivamente, la política militarista de Uribe logró securizar las grandes... ¿Securizar se dice en español? Asegurar las grandes ciudades, las grandes carreteras, y empujó a las guerrillas lejos de los centros económicos urbanos del país, hacia las fronteras, que dio pie también al discurso de que si había guerrillas porque hay protección de parte de los países vecinos, que obviamente es una visión muy reduccionista del problema, y que hace que hoy en día seguir avanzando es muy costoso. O sea, es una dinámica que, como lo dice Antonio, hubiese enfrentado el gobierno o hubiese enfrentado el ejército bajo Uribe. Es que la primera fase de la guerra fue, no digo que fácil porque fue extremadamente costosa, etcétera, pero podía marcar puntos, y hoy en día es muy complicado seguir avanzando, y la guerrilla, como bien lo dijo León, ha demostrado su capacidad de adaptación fenomenal. O sea, que es muy probable que en caso de un tercer gobierno de Uribe, también la política de seguridad hubiese tenido problemas. Ya desde el 2008 empezó a acusar grietas, y los que así lo señalaron recibieron toda la estigmatización del gobierno Uribe, diciendo que estaban, digamos, armando una tempestad en un vaso de agua porque la seguridad estaba garantizada. Y ahora lo que es difícil es ver si efectivamente, o sea, el cambio ha suscitado entre el ejército, fenómenos de que se están desanimando, de que están jugando en contra de eso. No sé lo que está pasando en el día a día de la guerra. Lo que verdaderamente demostró el gobierno de Uribe es que su promesa de derrotar militarmente la guerrilla no solamente fue fallida, sino que desde muchos sectores se ha venido planteando años en Colombia, de que no es factible. Es que esa es la condición de una guerra de guerrillas. Bueno, pero estamos haciéndole un juicio al gobierno Uribe y tenemos que hacerles un balance al gobierno Santos. Le paso eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, lo que plantea Santos es, ante ese fracaso, vamos a retomar con toda la cautela del caso, con toda la seriedad del caso, con los condicionamientos debidos, la posibilidad de una negociación de paz. Que es otro punto frente al cual los uribistas han enfilado batería diciendo que el gobierno lo que ha hecho es ablandarse y apaciguarse. Hablemos de ese tema. Sí, es que Uribe, más que un frente antiterrorista, lo que ha planteado es un frente en contra de la posibilidad de que haya una paz política negociada en este país. Y en el contexto de lo que vimos en los videos de ese encuentro,
Yo coincido con Pedro Medellín y con el análisis que hace María Isabel Rueda. Eso tenía un tufillo golpista, eso era un llamado a la insurrección, y por eso cuando uno le dicen que ahora la oposición es Uribe, yo llamo la atención. Yo llamo la atención porque eso es lo que yo llamaría la paraoposición. Eso no es una oposición. Sí, pero es la continuación del gobierno de Uribe, que era también un paragobierno en ese sentido. Y en ese sentido, lo que pasa es que lo que ha cambiado sustancialmente es que ahora Uribe ya no es presidente. Pero aspira a volver a recuperar el poder directamente o por cuerpo ajeno, y por eso es que este nuevo movimiento que se está lanzando en contra de la institucionalidad democrática del país, en mi criterio, que tiene en la mira el gobierno del presidente Santos, tendría en la mira cualquiera, es algo que la sociedad tiene que analizar con mucho cuidado, porque vaya y venga, yo estoy de acuerdo, que surjan todos los movimientos políticos dentro de la institucionalidad, la oposición constitucional e institucional como la que ejerce el Polo Democrático Alternativo con todas las dificultades, es lo que corresponde por la vía electoral. Y la realidad es que aquí el problema que vamos a empezar a ver es que de pronto ahora sí va a haber voluntad política para sacar un estatuto de oposición, pero para el presidente Uribe, no para la izquierda democrática del país. María, nos están haciendo señales de que este primer tiempo se nos acaba. Me gustaría una visión suya de esto que hemos hablado, seguridad y paz, marco jurídico para la paz, posibilidades de una salida negociada del conflicto. Pues yo creo que los índices que la haya son todavía muy frágiles, y yo no sé hasta qué punto el presidente Santos va a tener el coraje y ahora los apoyos políticos que necesitan para el capital político que se ha desgastado en todo lo que hemos mencionado hasta ahora, para poder imponer esta visión, cuanto más que uno siente que ya ha empezado la campaña para la reelección, o sea, ya él ha pasado de la luna de miel a la preocupación por la reelección, que permite, o sea, que hace temer que no tenga así la voluntad política de seguir en lo que ha iniciado en este sentido. Este primer segmento del programa nos plantea las grandes dificultades que está enfrentando el presidente Santos, al que no se le reconocen logros, que está opacado por el tema de la seguridad, porque yo creo, y el presidente lo ha dicho, han aumentado el empleo, ha habido algunos logros en materia de educación, de cobertura de la educación, digamos, no todo es negativo, pero prevalece el sentimiento de que la seguridad está acabando con todas las posibilidades de logro. Vamos a suspender unos minutos y volvemos para a ver si es rescatable algo del gobierno de Santos o todo es tan negro como lo estamos viendo. Volviendo al tema de la gestión de Santos, yo diría que es rescatable el tema de la ley de víctimas y de restitución de tierras, por lo menos como proyecto. Y es un hecho sin precedentes y nadie lo hubiera esperado de Santos como heredero de Uribe que se hubiera inaugurado con ese proyecto. La doctora Clara López, ¿usted piensa que el presidente puede lograr cristalizar ese proyecto que ha dicho que con solo hacerlo habría valido la pena su presidencia, que podrá hacer algo contra los ejércitos antirrestitución, contra los empresarios del agro, terratenientes, ganaderos, que por artilugios bien jurídicos o por medios violentos se oponen a todo este proyecto reformista? Yo creo que es bien complejo. Nosotros criticamos mucho la ley de tierras porque nos pareció mezquina. Pero fíjese, con todo lo mezquina que nosotros consideramos que era frente a los derechos de las víctimas, no le van a dejar a Santos sacar adelante esa ley de víctimas. Porque aquí se habla mucho de la inseguridad proveniente de la guerrilla, que nosotros también rechazamos. Todo ese ataque a la población civil, lo que está pasando en el Cauca es inenarrable. Y desde luego la reacción de la fuerza pública acaban poniendo a una población civil en unas circunstancias de indefensión completa. Pero hablando de la ley de víctimas, el problema de fondo es lo que viene del otro lado del espectro político.
es que al paro armado de Arauca, recuérdese el paro armado de 7 departamentos en la costa atlántica, eso era contra la ley de víctimas. Claro. El ejército antirrestitución está actuando. Los temas de las amenazas frente a todos los dirigentes de derechos humanos, y eso le corresponde al gobierno y a la fuerza pública garantizar la protección. Entonces es un tema bastante complejo. Y por el lado grande la ley de víctimas y de restitución de tierras al gobierno, Antonio. Perdón, pero yo quiero decir discúlpame, Antonio, y es que uno tiene que poner la plata donde pone la prioridad. Entonces, uno no es solamente que no me dejen, es que cómo agarra los 4 billones de pesos para un nuevo proyecto, que yo estoy de acuerdo, extraordinario, hacer vivienda popular, pero los 4 billones de pesos nunca se los entregaron a la restitución de tierras, y se requieren también recursos muy importantes en ese sentido. Entonces ahí hay un tema de balances. Es que en la práctica no se ha empezado todavía a restituir tierras, están apenas nombrándose los jueces agrarios. Año y medio después, imagínese usted. Es que primero fue necesario aprobar la ley. Pero año y medio después de aprobada la ley no han nombrado los jueces. Sí, es que, empezaron en enero. Que sea yo el que tenga que defender el gobierno de Santos me parece un poquito grave los cabellos. Pero efectivamente yo creo que en ese tema específico, el tema de la ley de tierras y la restitución a las víctimas, es el primer gobierno desde los tiempos de Belisario Betancur que ha reconocido que aquí existe un problema real, un problema de víctimas. Y en consecuencia esperábamos todos que eso llevara mucho más rápido de lo que ha sido a una negociación para acabar, porque el problema de la paz tiene 2 elementos que fueron los que mencionó Belisario Betancur hace 25 años, las causas objetivas y las causas subjetivas de la paz. Las subjetivas se resuelven mediante la negociación, las objetivas mediante la política, que es lo que no ha empezado a hacer todavía el gobierno de Santos, pero por lo menos lo ha anunciado. Después de los 8 años de bala discreción de Álvaro Uribe, es un cambio notable. Sí, yo creo que sí hay que celebrar todavía esta ley de víctimas a pesar de todas sus limitaciones en su formulación y sus obstáculos en su aplicación, porque detrás de eso hay una lectura que efectivamente está, sí, un gobierno que está diciendo no es por la vía militar que vamos a pacificar a Colombia, y yo creo que eso hay que rescatarlo, esta voluntad de decir, sí, las reformas, la política está en el o sea, y que el único problema de este país no es la guerrilla. Yo creo que eso sigue siendo el gran mérito de Santos, que se le ha sido reconocido interna y en el escenario internacional, de haber recordado de que Colombia y la política no se limitan el problema de Colombia no se limita a las FARC, y la voluntad de implantar un proyecto reformista para solucionar, porque detrás de eso yo creo que hay la voluntad de quitarle gasolina al conflicto. Y yo hace 25 años que estoy acá, jamás había oído un gobierno decir, sí, vamos a o sea, la tierra está en el núcleo del conflicto armado. Entonces, eso sí me parece que hay que rescatarlo y seguir diciéndolo, porque si uno... Y seguir, como usted decía, empujando para que lo haga. Empujando para que lo haga, porque sí me parece que eso es una requiere organización obviamente, social, ¿cuál es la paradoja? movimientos. O lo que a qué se está confrontando el presidente Santos. Es que hacer una ley de víctimas sin ir más allá, pues obviamente genera muchas oposiciones. O sea, desde el inicio, cuando formularon la ley de víctimas, dijo, eso es muy idealista, eso va a ser muy complicado de implementar, porque supone un apoyo en las regiones de las élites regionales que me temo que no salga el presidente Santos. En el Congreso. Bueno, el presidente habla de 5 locomotoras. ¿Cómo analizan ustedes las 5 locomotoras? La minería parece seguir la misma senda del gobierno Uribe. En materia de vivienda, algo es rescatable. En materia de infraestructura, algo es rescatable. En innovación, ¿me pueden dar alguna visión así rápida sobre cada una de las locomotoras? A mí me parece que en todo eso también hay más anuncios que realidades. La infraestructura, pues lo que hizo en 2 años del Ministerio de Cardona no se ha visto absolutamente nada. La minería sigue siendo la política de Uribe de entregar concesiones a las grandes empresas mineras sin preocuparse por las consecuencias sociales. Y ambientales. La vivienda, pues es un anuncio por ahora también, un anuncio y un nombramiento de un ministro que se mostró muy capaz en el manejo del Congreso para hacer pasar leyes, pero que por lo visto, pues hasta ahora yo no he visto ninguna de las 100.000 casas prometidas. Bueno, no hay tiempo de hacerla, ni que fueran en el aire. Pero sí entregaron los 4 billones de pesos al sector privado a una fiducia del Banco de Bogotá para hacer el proceso ya de las casas, lo que no hicieron con las tierras, insisto.
A mí me parece que hay una área donde el presidente insiste que ha sido su principal éxito y es el tema de la creación de empleo. Dice, hemos creado 1 millón de empleos. Y uno mira la estadística del DANE y la revisa con cuidado y descubre algo que es una tragedia nacional, que es que toda la creación de empleo no tiene nada que ver con el empleo asalariado, con seguridad social, que la gente asocia con empleo y de ahí que esté tan mal en las encuestas calificado el tema de empleo, sino es ese empleo informal, del rebusque, del empleo familiar sin remuneración y demás, que es el que se ha disparado en el país. Entonces ahí también hay un problema que se refleja en lo que dijo José Antonio Ocampo hace pocos días que estuvo en Colombia, que nosotros por la locomotora minera ya estamos entrando en un descuido absoluto y total de la industria y del agro nacional. Y ahí habría que ver lo que dice el doctor Gaviria en el comienzo, que dice que la locomotora minera ni siquiera, digamos, la inversión y todo se debe a esa coyuntura externa y no necesariamente a la interna, es decir, no se le debe tanto a mérito del gobierno como a los precios internacionales de los minerales. Se descuida el mercado interno, que es en el que tenemos que forjar nuestro desarrollo, en función de unos TLCs que en el fondo van a ser vasos comunicantes de la crisis europea. Y de la crisis del agro. De la crisis del agro, de la crisis de todo. Si usted mira, la verdad, las estadísticas, uno dice, pero ¿qué es lo que pasa en la cabeza de los economistas del gobierno? Los TLCs, que son presentados como la gran panacea, mire la historia de los TLCs del continente. Sí, México crecía al 6% anual antes del TLC, cuando había una economía más o menos dirigida, obviamente con un sector privado pujante y demás. Y después del TLC ha venido creciendo al 2,2, 2,3%. Entonces ahí sí tenemos en la parte económica un modelo que está echando agua por todos lados. Y apenas empiece a funcionar el plan quinquenal chino, que va a ir más a su consumo interno que a toda esta compra de crecimiento económico de recursos básicos y se desplomen los precios de las materias primas en el mercado internacional, nosotros podemos llegar incluso a tener una crisis de balanza de pagos. Sobre todo si no encuentra petróleo Colombia rapidito. O sea, yo creo que en lo económico vimos la misma contradicción del gobierno Santos, que es un anuncio de reformas sin querer tocar ni el modelo ni los intereses existentes. Entonces, obviamente eso hace o permite pensar que va a ser la realidad. Yo creo que hasta ahora, en esos 2 años de luna de miel, efectivamente se ha beneficiado también Santos de una relativa bonanza económica, una bonanza que podríamos llamar perversa porque radica en el modelo extractivo y obviamente se beneficia de los altos precios de las materias primas, pero no ni crea empleo, ni crea industria, ni crea mucho más bienestar en Colombia, y que eso también, o sea, ahora en 4 años es complicado cambiar el modelo y tocar los intereses, pero sí uno siente, especialmente en el sector minero, que aquí no se está tocando nada. No se está tocando Hablando, nada. hablando justamente del sector minero, es curioso que durante su campaña electoral lo que más favoreció a Santos fue una pregunta que le hizo a la candidata Noemí Sanín. Le preguntó qué haría usted con la enfermedad holandesa. Y ahora que ha venido la enfermedad holandesa, está entrando la enfermedad holandesa, es Santos el que no sabe qué hacer. Ese Noemí no le dijo. Es que no le contó. No le contó, No sabía que era la enfermedad holandesa. pero a ver, algo rescatable. Mariel, la política internacional, aclimatamos unas mejores relaciones con los vecinos, que estábamos al borde de la guerra, hemos escalado en los organismos multilaterales, hay una inserción como mayor de Colombia en el mundo con una imagen más favorable. ¿Eso es rescatable? Pues yo creo que aquí también el balance es contradictorio. Es cierto que el cambio del presidente Uribe al presidente Santos se ha traducido en unas mejores condiciones de inserción de Colombia en el escenario regional e internacional. Es que este discurso que hacía centrado sobre la seguridad en el 2002, sí, poquito después de los atentados de Nueva York, podía, como la cruzada contra el terrorismo, tenía cierta validez en el escenario internacional. Pero el 2008, después del desastre de las guerras de Estados Unidos en Irán y Afganistán, ya era un discurso, sí, como que obsoleto y que obviamente tenía un costo para Colombia seguir en eso, a costa de malas relaciones con sus vecinos y a costa además de escándalos internos, pues del tamaño de los falsos positivos, sí, que no era. Entonces, obviamente la llegada de Santos, el nuevo discurso ha contribuido, y lo que ha hecho para
¿sí? La política con los vecinos, la reinserción en el ámbito latinoamericano. Yo creo que efectivamente la imagen hoy de Colombia es muchísimo más positiva que hace 2 años digamos, en los ámbitos diplomáticos, porque en lo que uno podría llamar la opinión pública hay que ser cuidadoso porque la imagen se demora en cambiar. Claro. Aquí también la contradicción sería la imagen de pronto o sea, la imagen ha cambiado, pero el problema es que Colombia no ha cambiado tanto, ¿sí? Hay también un desfase y también Santos en parte ha recogido, porque la mejora de seguridad que también ha hecho que cambie la imagen de Colombia, eso es herencia y de sí mismo, como y de sí ministro mismo, de Defensa. digamos. Pero Sí. el cambio de tono yo sí creo que, o sea, ha tenido la secretaria pro tempore de UNASUR, yo creo que ella es un interlocutor escuchado por los vecinos latinoamericanos. No hay que pensar que va a ser el gran mediador, ni sobredimensionar lo que representa Colombia en el escenario regional ni en el mundo, pero ya es un país que no podría decir, como nosotros ahora en Francia tenemos un presidente normal, ya es un país normal en el escenario regional e internacional, y que sí, eso es frente a lo que venía ¿Tiene el gobierno Santos margen de maniobra para revertir la tendencia? ¿Es un problema de comunicación de los logros, como el presidente lo ha dicho, o es mucho más que eso? ¿Es cuestión de delegar menos, de llegar más, de estar más cerca de la gente, de hacer, de ejecutar más? Yo creo que lo que hay es un problema al revés de lo que dice Santos, de exceso de comunicación, que volvemos a lo mismo de los anuncios. Si algo ha sabido Santos es comunicar, eso es lo que está haciendo. Lo que pasa es que no está haciendo mucho. Es un problema real, no un problema de comunicación ni muchísimo menos. Y que tiene tiempo, claro que tiene tiempo porque tiene el presupuesto y este país se maneja políticamente con el presupuesto. Yo pienso que aquí caemos en un fenómeno institucional nuevamente, la maldita reelección. Mire, si no estuviese ese tema de la reelección rondando en el ambiente y rondando las decisiones de gobierno, uno dice, de pronto se dedica a hacer lo que corresponde. A pelear menos con el Congreso. Pero el tema de fondo es que como está la reelección a la orden del día, entonces aquí todo es en función de si voy a poder alargar 4 años más para poder cumplir con lo que no pude cumplir en los primeros 4 años. A mí me parece que esa sí que es una reforma que hay que hacer para regresar por los cauces de la Constitución del año 91, que permite institucionalizar mejor al país y evitar fenómenos como el que está pasando, porque esa desinstitucionalización de gobierno y Congreso viene de esta figura y es lo que le está impidiendo a Santos recoger banderas y recoger vela para avanzar. María, ¿qué piensa usted de ese tema? No sé, yo pues obviamente las condiciones en las cuales fueron introducidas la reelección en Colombia eran muy criticables, pero en sí la reelección no me parece que es no debería ser, por lo menos, un problema para las democracias, ¿sí? Son los electores. Si fueran democráticas. El problema es que no está dentro de nuestra tradición y fue a ver, implantada en forma espuria, además. No, la reelección en todas partes, en los Estados Unidos, por ejemplo, o en Francia, la reelección convierte al presidente en candidato, y eso es terriblemente dañino para la democracia, entre otras porque no está gobernando en el presente, sino haciendo promesas para el futuro. Sí, pero en caso de que tuvieran un muy buen presidente, 4 años es muy poquito para hacer las cosas. O sea, yo creo que el problema aquí es la reelección, pero también es de coraje político. Yo creo que, o sea, el presidente Uribe, para bien o para mal, ha dicho una cosa: un gobierno con un proyecto político claro y ganas de implantarlo puede hacer mucho en 4 años, ¿sí? Porque Y en 6 meses. Y en 6 meses, o sea, yo creo que así es más de esta cosa de Santos, de querer hacer reformas sin pelear con nadie. Pues eso sí es es que esa es la maldita reelección. Bueno, El presidente más estamos de acuerdo, sí. El presidente más reelecto en la historia de las democracias, porque no hablo de casos como Porfirio Díaz en México, cosas así, sino Roosevelt en los Estados Unidos, todo lo importante lo hizo en los primeros 100 días de su gobierno. Sí. Bueno, después le cayó la guerra mundial encima, ese es otro problema, pero no había sido reelecto 4 veces como lo fue, sino que en los primeros 100 días sí puso en marcha los cambios que su proyecto, sí. Bueno, está sobre el tapete a raíz del evento famoso del Club del Nogal y la apertura de fuegos del presidente Uribe, un nuevo movimiento sobre el tapete, o la intención de los uribistas de recuperar el poder. ¿Cómo ven ustedes
esta nueva fuerza que irrumpe, digamos, oficialmente, porque ya se movía tras bambalinas, y cómo afecta o cómo afectaría la relación de la reelección de Santos, si ven ustedes que Santos todavía tiene margen para hacerse reelegir, si los votos que pudiera endosar el presidente Uribe al candidato, que por ahora el único destapado es el doctor Oscar Iván Zuluaga, pueden poner en jaque esta reelección. ¿Cómo ven este nuevo o esta pateada del tablero del ajedrez político? Doña Clara. Bueno, yo en eso me cuesta trabajo ser objetiva y neutral. Voy a intentarlo. Yo veo con mucha preocupación el lanzamiento, primero que todo porque se disfraza detrás de algo que no es cierto. Si algo no es, ese movimiento es de puro centro. ¿Sí? Eso es derecha pura y de la peor. Entonces, cuando uno ya empieza a secuestrar las palabras, como se hizo con la seguridad democrática, que era todo menos democrática, era bastante autoritaria, con los falsos positivos y con el tema de las detenciones masivas, todo lo que conocimos. Entonces uno de verdad que se preocupa. Y me preocupo porque es torpedear lo que es la solución a lo que le fracasó al presidente Uribe. A Uribe le fracasó la solución militar. El fin del fin no lo metieron sus ministros, su comandante de las Fuerzas Armadas. Pues eso estaba a la lo vuelta que de la está esquina. sucediendo en el Cauca es evidentemente una demostración del fracaso de la bota militar para solucionar los conflictos. Exacto, y el rechazo de esa población indígena, que es una población indígena seria. Ellos han siempre estado en el medio del conflicto. Hay que leer la carta que le mandaron los indígenas a las guerrillas. Ahí no los pueden estar señalando a ellos de ser proclives a las guerrillas, pero ahora están señalando, sálgase el ejército también, déjenos vivir en paz. Entonces a mí me parece que lo más delicado de eso es torpedear la posibilidad de una negociación al conflicto armado colombiano, que es anacrónico, que tiene que buscarse la salida. Hay que construir caminos para que se sienten en la mesa gobierno y guerrillas a conversar, pero también la sociedad en su conjunto tiene que jugar su papel, no solamente de exigencia de eso, sino también de protagonista. Y yo creo que eso es lo que el tema de la maldita reelección no permite, que el presidente Santos sea fiel a lo que dijo en su discurso de posesión. En esa materia pasa la historia. Entonces, no es porque el país pero lo no estaba hay diciendo en el María, país para es una que María lo negociación. estaba diciendo, es que eso es anacrónico, eso ya es el pasado. Mire, usted se imagina que nosotros ese 10% del presupuesto de las Fuerzas Armadas lo pudiéramos destinar a construcción de desarrollo, que pudiéramos generar de verdad una reforma educativa seria, sensata, Pero como aterrizada. están ahorita distribuidas las fichas en el tablero, Antonio, María, ¿ven alguna posibilidad de que el presidente Santos todavía tenga capital político para...? Yo sí lo veo perfectamente posible. Y no me parece, por el contrario, no me parece que Uribe sea una fuerza tan poderosa como lo estamos tratando de ver aquí. Me parece que ha sido, primero porque sucedió hace 3 o 4 días, segundo porque toda la prensa le ha dado un despliegue inusitado a una cosa que es un lanzamiento de precandidatura de un personaje bastante gris como es el doctor Zuluaga y con el precedente de que Uribe nunca ha podido hacer triunfar a ninguno de sus candidatos. Pues la prueba fue en Antioquia, en las pasadas elecciones, en con la Bogotá, excepción- en el Valle. Con la excepción de Santos, naturalmente. Sí. Pero Santos, a pesar de que fuera el candidato del uribismo, no era el candidato de Uribe, ni mucho menos. No, le tocó. Ahí volvemos a Noemí, que Le ganó al candidato. Le ganó al candidato de Uribe, que era El Uribito. doctor Uribito. Yo mi primera reacción de pronto muy europea por mi cultura política, eso de nombrar un partido con la palabra puro. O sea, en Europa la pureza en política, No desde existe, el nazismo ni al en- fascismo, no, no, es ni en una cosa Europa que ni en huele, ninguna o sea, parte. traducirlo, le pur centre démocratique huele a movimiento fascismo. fascista, es que la política no aguanta la pureza por ningún Por lado. ningún lado. Pero de pronto es por mi, lo repito, mi cultura europea. Dos, a mí me parece que, como bien lo dijiste, si están ya intrigando por debajo, pues más vale que lo hagan, sí, en el desarrollo de la política, que además va a permitir medirlos, porque uno no sabe finalmente, mientras va tuiteando el presidente Uribe y que los medios de comunicación reproducen todos y cada uno de sus tuitos, uno puede pensar que tiene mucho peso, pero toca llegar a ver en la política cómo
cómo va a jugar esta nueva fuerza. Y 3, me parece, pero eso ya de pronto es, no sé, una visión muy optimista, pero que la existencia o la formalización de esta derecha dura, porque como bien lo dices, de centro tiene poco y está claro que es un proyecto que se ubica a la derecha, aunque sean también términos muy europeos, pues obliga a Santos a correrse, ¿sí?, hacia el centro y de pronto en caso de, sí, a buscar los apoyos electorales. Claro. No puede ser a la izquierda, donde son tan poquitos en este país, pero que lo obligue a cumplir con lo que dijo el discurso, o sea, que ellos obliguen Santos a pelear, ¿sí? Que lo van a obligar, esos serían los motivos. Eso para ustedes sería la plantea la salvación, sí, la salvación de Santos, que le llegue sobre la unidad nacional, una definición más clara de yo estoy en el centro, yo estoy en la izquierda, yo estoy en la derecha, y no esta mazamorra de ni chicha ni limoná, que es la unidad nacional. Es que yo ahorita le contestaba a un periodista que aquí todos los políticos están funcionando como el bosón de Higgs, que me puse a leer ¿Entendiste? No, pues yo no entiendo mucho, pero le voy a explicar lo que dicen los que entienden. Ya. Que es una partícula que desconoce lo que nosotros vemos en la realidad, porque 2 partículas pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Eso está hablando de Santos y Uribe? No, de física cuántica. Y a la inversa, una sola partícula puede ocupar 2 espacios al mismo tiempo. Y eso es lo que le pasa aquí a la política, que todo el mundo quiere estar dentro. En todas partes y en ninguna. Dentro y afuera, o en 2 partes, y es un oportunismo permanente que hace que la ética democrática haga la deliberación muy difícil para el votante, porque el votante ya no tiene referentes, porque los que están, se supone, en la unidad nacional, unos están adentro, otros están afuera, lo propio nos pasa en el polo, lo propio le pasa a todos los movimientos nuevos que van surgiendo, y entonces es una mezcolanza que no permite una deliberación pública sensata sobre cuáles son las verdaderas posiciones de cada cual. Y a mí me parece que eso es parte de la democracia, y los medios de comunicación en este país, lo ha dicho Mariev, es que cada vez que dice bu el presidente Uribe, se vuelve noticia de primera plana, le repiten los 100 twitteres diarios, y el resto de la gente pues no ocupa ningún espacio. Entonces el pueblo que mira, es que ese es el señor importante, y el señor importante tiene la posición importante, tiene la posición democrática, la que le conviene al país. A mí me parece que hay una crítica que hay que hacerle a los medios de comunicación también. Discrepo yo, Clara, porque a mí no me parece que el señor importante sea Uribe, justamente. El señor importante es Santos porque tiene el poder y maneja el presupuesto. No, yo no digo que sea. Estoy diciendo que los espacios, los medios de comunicación, que los espacios de los hacerle eco a lo que los dice ecos, Uribe. Los ecos que hace los medios de comunicación son la medida que el pueblo le da a la importancia a las personas y a la importancia de lo que representa. Ahora ve que la gente se siente que la política no le importa, y yo creo que ese desprecio por la política, por la participación, es lo que ha permitido que pelechen en el país los corruptos, los ineptos, porque la gente siente que no, la política no es conmigo, cuando la política es con todos. Claro, y porque hay que hacer pedagogía. Usted tiene que permitir en los medios de comunicación, y eso era parte del estatuto de oposición, que se puedan escuchar todas las voces, por lo menos en un sitio. Eso es un poco lo que estamos haciendo en este programa. Claro, pero es que esto no lo ve todo el mundo. No, claro que no. Bueno, una golondrina no hace verano, pero él ya está por algo. Lo que quiero decir es que esta es la excepción a la regla. Donde está María Elvira, siempre hay pluralismo, lo mismo en el programa de la noche en RCN. No, yo estoy hablando no para individualizar, sino en términos generales, un centímetro cuadrado de periódico o minuto de prensa, usted mira la exposición de las distintas ideas y no son equiparables, no hay equilibrio. María, claro yo no sé, de pronto estoy muy equivocada porque medir la opinión pública uno solo es muy complicado, ¿no? Uno está en Bogotá, se mueve en círculos limitados, entonces uno habla con los taxistas, con la gente de la tienda, con no sé qué, pero no. Pero a mí a veces siento que aquí el pueblo es superior a sus dirigentes y a sus medios de comunicación, y finalmente uno oye mucho y dice, no, es que el presidente Uribe es cosa del pasado, o sea, uno siente que, o sea, yo no siento, de pronto estoy equivocada, pero que la fuerza que tuvo el presidente Uribe cuando estaba en la presidencia y tenía el presupuesto,
por lo menos en Bogotá, me parece que ya no la tienen y hay mucha opción de que vuelva con fuerza. En provincia, la verdad, no he viajado lo suficiente en los últimos meses para poder medir eso, pero siento que tiene una presencia en El candidato los Oscar medios. Iván Zuluaga dice en una entrevista reciente o en varias entrevistas que le han hecho recientes que por fuera el uribismo está que hierve, que allá sí la inseguridad Sí, está, hierve en el que la puro gente centro quiere democrático, en el quiere Nogal de volver a Ardilla, Uribe. pero- Allá está Uribe el no pudo- asistencialismo del Estado montado por el presidente Uribe para las elecciones. Sí, pero si ni siquiera pudo Uribe imponer su candidato en Medellín. Me parece que No, es eso... que las grandes ciudades son distintas, yo coincido con Mariel. Es que en las No, naturalmente, en las es que ciudades hay mucho más mensaje en regado. en el campo la votación de todas maneras es o fundamentalmente o comprada o amarrada. Es decir, entonces, claro, por eso... Hay que mirar pero, el valle, ¿no? pues lo que acaba de pasar en el Valle. Bueno, pero eso abunda en mi tesis y contradice un poco la teoría de Mariev, que es que hay más ciudadanía activa que lo que nosotros pensamos, y lo que uno se da cuenta es que de verdad hay una apatía tanto frente a la política por el desprestigio de los políticos, del Congreso y todo, que finalmente estamos dejando nuestros destinos en manos de los corruptos, en manos de los que pagan los votos, en manos de los que trafican influencia, en manos de los que conceden los contratos. Entonces, ¿para dónde vamos? Sí, en manos de los que legislan, no tener conflictos de interés para poderse quitar la justicia de encima. Bueno, como de costumbre, esto daría para seguir hablando sobre la política, los partidos, la crisis del Congreso, etcétera, etcétera, pero el tiempo es implacable. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta nueva edición de nuestro programa Las Claves. Los invitamos para el próximo martes a la misma hora, a las 8:30, donde plantearemos un nuevo interrogante. Es si deben o no despenalizarse las drogas. Muy buenas noches y no olviden todos los martes a las 8:30 por el canal Capital acompañarnos al programa Las Claves. Esperamos sus sugerencias, esperamos preguntas, esperamos comentarios, porque es importante para nosotros lo que ustedes tengan para decirnos. Muy buenas noches, muchas gracias.